El doctor Trajano Vidal Potentini, quien es el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, está aquí con nosotros. He llamado al doctor, tenía un par de días que no conversamos para hablar de los temas de actualidad que requieren pues el análisis de técnicos formados en la materia, como es el caso, doctor. ¿Cómo anda la vida? Saludarte y saludar al país, a los amigos de la República Dominicana y por qué no a esa gran diáspora que sigue este espacio por los diversos medios que hoy por hoy pues brinda la tecnología, y de verdad que siempre pues contento y agradecido de esta posibilidad de interactuar. ¿Cómo no, doctor? Y quisiera conocer el parecer de la fundación que dirige en torno a los últimos movimientos que se han dado en el Ministerio Público, las disposiciones de el Consejo del Poder Judicial de pues producir cambio en las principales procuradurías, fiscal, de, valga la redundancia, las principales plazas del país, y cómo en sí usted vio el proceso, los nuevos seleccionados, cómo lo ha visto todo. Mira, la Constitución del 2010, que trae consigo una especie de revolución a nivel, si se quiere, institucional, una Constitución que responde a la esencia propia del avance del neoconstitucionalismo, pues crea dos instituciones, una para el aspecto de la administración y disciplina del Poder Judicial, llámese el Consejo del Poder Judicial, y un símil parecido también para la parte del Ministerio Público, el Consejo Superior del Ministerio Público. A este Consejo Superior del Ministerio Público, en virtud de la ley orgánica que también fue adecuada, fue adaptada un año después de la Constitución, la 133-11, pues le corresponde dar la esencia, vigencia, desarrollo constitucional a lo que es ese órgano constitucional que se llama Consejo Superior del Ministerio Público, y que hacía mandatorio o hizo mandatorio en aquel entonces esa renovación, rescatar, reorientar lo que es la esencia de cualquier carrera, esa alternabilidad, esa movilidad que se dé a lo interno de cualquier institución, para que a partir de ese esquema de trayectoria, de méritos, de preparación, pues vayan rotando, vayan cambiando en sus puestos aquellos que en una verdadera carrera pues tendrían pues la vocación de ya ascender a un puesto. Y esto se había encontrado petrificado, es lamentable, y eso se esparce en toda nuestra, si se quiere, nuestra actividad estatal, lo que es ese desprecio por la institucionalidad a la hora de observar pues las leyes, porque lamentablemente parecería un tema cultural en la República Dominicana, que no se quiera que se dé pues esa alternabilidad, y lo propio pasa pues en las demás instancias, en los demás órganos del Estado. Y el Ministerio Público pues no estaba ajeno a esto, se había mantenido, y por fin este Procurador General de la República que está ahí pues propició, orquestó los cambios, aperturó el concurso que nosotros habíamos solicitado, y por eso tenemos que saludar, tenemos que apoyar ese proceso que se dio, esos cambios. Esto tiene que darse como algo normal, como algo natural en lo que es el cumplimiento y la observación rigurosa de la ley orgánica del Ministerio Público. Esto no debe ser objeto de este escarceo, de esta discusión, de este escepticismo que siempre pues acompaña a los dominicanos en todo este proceso, de si se trató de tal o cual situación. Yo creo que todo esto tiene que estar al margen de eso, y eso debe darse cada vez que las circunstancias lo demanden, porque hay alguna persona que pues ya haya agotado el tiempo, como ha sido el caso de este proceso de selección por concurso de nuevos titulares de Corte de Apelación, de Procuradurías Fiscales, unos 35, pese a que eran 40 plazas que habían pendientes, seleccionaron unos 36 porque declararon desierto los concursos para las demás, porque ninguno de los que participaron llenaron las expectativas, y eso estaría pendiente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y en el caso no ve del Consejo del Poder Judicial, que aplica rigurosamente, cada año produce una evaluación de los magistrados. Entonces aquí como que había una ausencia en el caso del Ministerio Público, de esa, quizás no anual, pero no se sometía a la evaluación, Mira, ¿verdad? en el caso del Ministerio Público, si se quiere, resulta más perturbadora,
y más traumático, y por eso hemos visto cómo la sociedad pues ha tenido, sobre todo en el entorno mediático, ha tenido una participación de cuestionamiento, lo cual es positivo porque esa es la democracia. Pero lo que pasa es que el Ministerio Público todavía se mantiene bajo cierto espacio de sospecha en razón de que no tenemos un Ministerio Público que esté total y absolutamente marginado, apartado de lo que es el componente político por depender aún en la República Dominicana, depende todavía el Ministerio Público de lo que es el Poder Ejecutivo. Y entonces, pues, como había estado eso petrificado, en el Consejo del Poder Judicial, que es un poder independiente, pues hay la ventaja de que esa movilidad se da con cierta frecuencia y esto pues ayuda a que no haya ese cuestionamiento, pero es lo que aspiramos, que esto se dé de manera normal y natural en el Ministerio Público y que no podemos entender que hay nadie indispensable, no, yo creo que hay muchos hombres y mujeres que están en condiciones de hacerlo bien también como quienes estaban y sabrá Dios si hasta mejor. Siempre habrá que destacar de que Jenny Berenice pues hizo un gran papel y otros fiscales más, como era lo que se esperaba y que podrán seguir como recursos humanos, seguirse aprovechando en lo que le corresponde dentro del escalafón, que es precisamente ascender a Procurador General de Corte de Apelación adjunto. Las personas, los nuevos incumbentes, las personas que han sido seleccionadas, la fundación conoce de su preparación, de su calidad, son personas ya que tienen carrera en el Ministerio Público. Sí. Hay, por ejemplo, el fiscal que vi ahí que le estaban cuestionando porque había tenido un problema en algún momento, pero el fiscal de Santo Domingo Este es uno de los fiscales estelares de la República Dominicana, un trabajo encomiable en el tema de la litigación y de los grandes casos. Bueno, él está en el caso de Brecht. En el caso de Brecht, Sí. Mircea de Guzmán, no conozco, pero la referencia que tengo y la trayectoria que he podido seguir, porque no le conozco en persona, pero hasta en el orden académico es que es una persona que se ha venido preparando, humilde desde abajo, se ha venido preparando, cultivando, es una persona que ha escalado eso, no hay dudas que por méritos propios. Lo propio pasa con, por ejemplo, Luis González, es una persona que conozco ligado desde hace tantos tiempos al tema de la fiscalía, de la carrera, de la reforma, del tema de la justicia, que ahora pues va o está ya en antilavado. Bienvenido Ventura Cuevas, un procurador de corte, yo creo que de toda la vida. Si vamos a hablar de escalafón, ese debía ser procurador general de la República. Y es el que va ahora para trata de personas, una persona con muchos méritos, que se ha cultivado casi 30 años de profesional en el área del derecho. Entonces es un tema más que merecido. La misma fiscal del distrito, a quien tampoco conozco, ha tenido siempre un manejo y un trato, la nueva, prudente, amén de que tiene una impresionante hoja de vida, de que se ha venido cultivando y desarrollándose. Entonces creo que sí, es una buena selección la que se ha hecho. Yorelvi Rivas, un muchacho joven, inquieto. Yamel Rodríguez, una joven que fue mi alumna hace algunos años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que le he dado seguimiento particular a su carrera, a su desempeño, que es la nueva titular de San Francisco de Macorís. Excelente, excepcional, una persona con mucha calidad humana, gran preparación, una joven profesional que es más que merecido. Yo saludo y aplaudo lo que ha hecho el Ministerio Público porque se responde con la esencia de la democracia, de la ley, de la institucionalidad y más aún de la necesaria alternabilidad que como principio y filosofía debe circundar cualquier carrera, en este caso la del Ministerio Público. ¿Cómo no? En el caso de las magistradas salientes con esa experiencia, han hecho un buen trabajo. No puede el Ministerio Público contar con ese recurso humano, esa veteranía. Por ejemplo, en el caso de la magistrada Jenny Berenice, que me dicen que tiene un expertise en todo lo que es esto de los delitos financieros, bancarios, que bueno, es un área bastante especializada. No puede contar y con las otras magistradas el Ministerio Público para tenerlo ahí y como parte integral y fortalece aún más el ministerio. Definitivamente que sí, yo creo que son recursos humanos valiosísimos, que a partir de lo que es el escalafón, de lo que es la institucionalidad,
deben ser aprovechados. Yo creo que hay una gran apertura de muchos casos en materia de corrupción, del tema financiero, donde se necesita ese expertise, donde se necesita ese seguimiento, y creo que pueden perfectamente ser aprovechadas en el área del litigio. La magistrada Berenice ha demostrado que tiene mucha capacidad como litigante y pudiera ser ampliamente aprovechadas en temas que impliquen también de cara a la labor del Ministerio Público, pues algún grado de protagonismo. Son recursos humanos que tienen que ser aprovechados. Desde luego, cuando se tiene una titularidad, a veces es un poquitito difícil. En el caso particular de ella, donde tú hegemónicamente eres el jefe de la plaza pues más grande que hay en la República Dominicana, en el tema del quehacer delincuencial, por lo menos de los temas más trascendentes, porque la actividad criminal, pues donde tiene mayor arraigo, criminal de poca monta, estamos hablando que Santo Domingo es lo más grande. Pero los casos más pesados, pero los casos más emblemáticos, pues lo maneja, más delicado, lo maneja el Distrito Nacional. Y por eso tal vez resultaría un contrasentido, pero es a lo que debemos acostumbrarnos. Claro. En Estados Unidos, en Europa, una persona está en condición de juez presidente de un tribunal constitucional y lo que le toca por un escenario de rotación es pasar a ser juez, y lo asumen con humildad normal y van a hacer su función y su trabajo. Pero aquí muchas veces vemos que no se está conteste con esa conformidad, con ese desarrollo. El que está arriba si lo entiende que es una degradación, y no debe ser así. Tú recuerdas el caso de Suero Isa, después de presidente pues renunció. Y en Francia un presidente pasa al Consejo de Estado y siguen con la misma, y en Centroamérica también, que tienen mucho un esquema del senador vitalicio después que son presidentes en muchos países de Latinoamérica, y pasan a ejercer su senaduría vitalicia en Colombia, qué sé yo, en Uruguay. Algunos renuncian, pero de ser presidente, y es una función donde quiera que tú estés, yo creo que tienes que dar lo mejor de ti. Yo entiendo que esas son cosas que deben asimilarse de manera normal. ¿Cómo no? Entonces estamos pendientes ya, porque hay una convocatoria para el 2 de octubre del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay alrededor de 16 plazas que estarían pues sujetas, ¿no?, a movimiento. ¿Y cuáles son las expectativas que tiene la Fundación en ese sentido? Mira, de entrada yo quiero explicar algo, y es conveniente hacerlo, porque veo hasta en los propios medios de comunicación que hay mucha confusión en este tema. Por un lado están 4 jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que ya agotaron su periodo. La esencia, la filosofía de esa estructura que se llama Tribunal Constitucional es que hay una renovación por tercio. Esta mecánica que se está observando, que se está dando ahora mismo, ya en los próximos 3 años más se volverá a repetir con 4 jueces más, y 3 años después se va a repetir con 5. O sea, 3 renovaciones por tercio, y la última que se da, porque son 13, 4 serían 8 y 5 13. Y así sucesivamente, porque eso es lo que se quiere, que haya esa alternabilidad en el mismo tribunal, y además que haya ambiciones renovadas. Y además que se garantice la continuidad de la experiencia, o sea, porque en tanto y cuando entran nuevos, pero se mantienen otros ahí que pueden servir como una especie de entrenamiento, si se quiere, en la dinámica del día a día del tribunal para los nuevos miembros. Sí, responde ciertamente esa es la esencia, responde a esa logística que tú objetivamente estás planteando. En el caso del Tribunal Constitucional, hay que decir, porque es una de las confusiones que veo, de que el que cumple 75 años cesa automáticamente en sus funciones. No es así, en el Tribunal Constitucional no. Okay. Lo que hay es una edad límite para tú acceder al Tribunal Constitucional, pero no es una carrera en el Tribunal Constitucional diferente a Suprema Corte de Justicia, donde es un tema de carrera, donde tú vienes desde abajo, salvo raras excepciones, que es el caso de quienes, sociedad civil o abogados normales, que hay un porcentaje destinado de un 25% de que puedan asistir sin que necesariamente sean parte de la carrera. Como no responde a la misma dinámica, lo que tú en el Tribunal Constitucional no puedes entrar es con 75 o más de 75, pero tú puedes entrar con 74 años y ya hay que dejarte que cumpla tu periodo. Si tú entras con 74 años, es una aclaración muy te quedarían 9 años adentro. O sea, Víctor Gómez Vergé, que tiene ya más de 75,
le corresponde salir porque su periodo consignado inicialmente para concretar, para engrampar el tema de la renovación por tercio, era pura y simplemente de 6 años, que va rumbo a 7, porque debió haberse hecho desde el mes de enero. Es de lo que nosotros planteamos y hablamos acá, del desprecio por el tema de la institucionalidad, en desmedro de quienes eventualmente vendrían a cumplir o a suplir esa vacante, que la Constitución dice por 9 años. No sé si habrá entonces que movilizar, entonces se rompe el esquema de la renovación por tercio. Bueno, pero vamos a ver qué se hará con eso. Es diferente a Suprema Corte de Justicia, que si tú, estando en el cargo, cumples los 75, tú automáticamente cesas en tus funciones, pero no es que te van a sacar sin que opere el procedimiento para sacarte, porque no pueden hacer una vacante sin que tú te hayas muerto. Claro. Tiene entonces, pero ya el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando se ha cumplido los 75 años dentro de la Suprema, está habilitado para hacer el correspondiente cambio. Lo que está en el Tribunal Constitucional es la edad de 75 años para la entrada, y lo de la Suprema no tendría que decirlo, porque si a los 75 tú cesas, evidentemente que no tienes cómo entrar a los 75 años. Nosotros en este proceso lo que aspiramos, como lo hemos planteado siempre, a que sea un proceso abierto, transparente, participativo, que se trate de seleccionar lo mejor, que fluya, que funcione la democracia. Lamentamos la carga, el componente político que tienen todos estos temas, y sobre todo por la propia configuración de lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura. 8 miembros, 2 el Poder Ejecutivo, 2 el Poder Judicial, 2 un segmento del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, y 2 el Senado de la República, incluyendo sus respectivos presidentes en el caso de Cámara de Diputados y Cámara del Senado, y 2 provenientes en cada una de esas cámaras de la segunda mayoría que encarne esa representatividad, que en este caso lo es el Partido Revolucionario Moderno. Estamos hablando entonces que dentro de esos 8 miembros tiene el presidente, porque no hay desempate ahí, porque no hay de 9, 7, claro. Estamos hablando de 8, entonces el presidente tiene un voto de calidad. Cuando hablamos de un voto de calidad, es que si están 4-4 del lado que esté el presidente, es el que entonces tendría ya el voto definitivo, o la mayoría. No obstante, la aspiración que siempre tenemos es que se propicie y se procure siempre el más amplio consenso. Es lo que se ha dado tradicionalmente. Claro. No ha habido eso, no ha habido esos impases, y yo creo que todo eso es positivo. El día 2 pues ya sería una reunión para aperturar lo que es el proceso, para plantearse algún reglamento extra o algún componente que quieran plantear. Ya hay varias experiencias, porque no es la primera vez que se da en República Dominicana. Hay que reformularlo, hay que reorientarlo, porque no responde a la misma esencia de lo que fue el proceso eleccionario anterior, aun cuando se parece mucho. Jueces del Tribunal Superior Electoral y jueces de Suprema Corte de Justicia, con la salvedad de que quienes vinieron como jueces de Suprema no fue producto de una evaluación, sino llenar las vacantes. Ahora deberán ser evaluados para ver si permanecen esos 12 que van a evaluar, que tienen vocación de ser evaluados, a ver si permanecen, si los ratifican, quienes pudieran por un segundo mandato de 7 años, o otros que ni siquiera ya califican porque cumplieron con los dos mandatos, como es el caso de Edgar Hernández Mejía. Creo que sería el único caso que tiene pues ininterrumpidamente pues los dos mandatos de los 7 años después de los cambios, porque viene desde mucho antes, desde la primera Suprema, que alumbró el Consejo Nacional de la Magistratura después de la reforma de 1994, que se dio en el año 1998. Es el reto que hay, y yo creo que ya para el mes de diciembre ya nosotros tendríamos juramentados a los nuevos integrantes. Me parece que ahora en octubre ya lo que se estaría aperturando a que depositen los papeles, se presentaría la reglamentación, la adecuación para el proceso de evaluación, y eso durará el mes de octubre, ya en lo que se depositan los papeles, en lo que la sociedad tiene la oportunidad de objetar algunos, en lo que ellos conocen de esas objeciones, en lo que ellos también pues tratan de simplificar a partir de algunos elementos que ellos estimen, entiendan de rigor, y ya entonces en el mes de noviembre se estarían entonces, yo estimo que quedarán algunos 200 y tantas personas, porque tenemos el tema ahora de la Suprema, 12 puestos, y de esas 200 personas estarían en un ejercicio de futurología, conforme a la experiencia. Estarían entonces evaluándose ya en el mes de noviembre. A finales de noviembre estarían en condición, entiendo yo, de emitir una resolución ya haciendo los cambios de lugar y llenando
las plazas, y ya para el mes de diciembre me parece que pudieran estarse juramentando los nuevos incumbentes de esas altas cortes. ¿Cómo no? Bien, solicito la anuencia del doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Vamos a un corte y ya regresamos con los minutos finales de esta entrevista.